El convento de Santa Teresa es uno de las edificaciones arquitectónicas más importantes de nuestro país, porque a nivel Latinoamérica es uno de los pocos ejemplos que tenemos de una iglesia polilobulada. Además que si hacemos, digamos, una eh, verificación de la estructura que compone todo lo que son las edificaciones del convento y del templo, nos vamos a dar cuenta que existen tres iglesias en un mismo lugar. La primera iglesia, que es una iglesia, que era una iglesia regular, que tras, dice la historia, un terremoto, se vino abajo, queda vestigios nada más de los cimientos y parte de lo que fue el coro alto y los contrafuertes, los muros de contrafuerte que habían en la primera iglesia. Y la segunda iglesia, que era la iglesia polilobulada, que a la muerte del arquitecto que le decían el Cambiaso, no pudo ser concluida porque no hubo persona alguna o profesional alguno que pudo resolver el tema de techar por las dimensiones de la cubierta. Y finalmente la tercera iglesia, que es la iglesia regular, que se encuentra dentro de la iglesia polilobulada y es la que actualmente queda en funcionamiento. La parte formal, ¿no? Está, digamos, diseñada o desenvuelta en base a un patio seco, que es el patio donde encontramos la fuente de agua, y alrededor del cual se desarrolla cuatro lados de arquería de piedra. Los muros de esta arquería están por encima de tienen un espesor de alrededor de 1 metro, 1 metro 20 de ancho. Toda la estructura principal, tanto del convento como del templo, está principalmente hecho de piedra, piedra que se sacaba de la cantera de Tixti en aquella época, que todas las construcciones de Cochabamba hacían uso de esta piedra y a través de la cual se ha desarrollado, en base a esta arquería, toda la construcción que hace al claustro. En cambio, todo lo que es la estructura del templo en sí, sobre todo de la iglesia polilobulada, tenemos también la estructura de muro de piedra, pero con un ancho de 3 metros de profundidad. Esto para alcanzar los 12, 14 metros de altura que tendrían que haber tenido esos muros del templo y para que puedan soportar el peso de la cubierta si es que hubiera podido ser techada, ¿no? Ahora, todo lo que corresponde, aparte de lo que es el estilo y los materiales de construcción tanto del convento como del templo, corresponden probablemente a la época, ¿no? Tiene características tradicionales artesanales, donde en cubiertas encontramos la presencia de la estructura de madera, el maguey, la caña hueca, la cama de barro con paja y bosta de caballo, y la teja muslera, que es la teja cerámica artesanal, en dos componentes, la tapa y el canal. Esta, digamos, es la estructura principal. Todo lo que son los muros, hemos dicho, son de piedra en la mayor parte de su composición. Cuando se ha hecho el trabajo de restauración, se ha tenido el cuidado de conservar una gran parte de los materiales originales. En aquel caso en el que el material ya no se encuentra más en nuestro medio, como por ejemplo el piso de mosaico, que se conocía antes como el piso de mosaico, o baldosa granítica que se llamaba antes, ¿no? Entonces, este piso se ha conservado solamente como vestigios en algunos lugares y se ha vuelto a colocar un material de ladrillo pastelero que se ha vuelto a fabricar en las condiciones y los formatos antiguos que se fabricaban en esa época, ¿no? Como ustedes saben, la restauración ha sido financiada en una gran parte por la Embajada Americana y esta primera etapa ha sido primero enfocada hacia el templo. Entonces, toda la etapa de restauración del templo ha sido primero la consolidación estructural del templo. A Dios gracias, no hemos tenido contratiempos, no había problemas estructurales que comprometan los muros o la cubierta en el templo, pero sí se han hecho añadiduras como por ejemplo, antiguamente se construía con canales de ventilación
que se llamaban antes los guairacañones. Estos canales de ventilación antiguamente permitían que la humedad que contiene el suelo pueda ser absorbida por estos canales y no pueda subir esta humedad por capilaridad hacia los muros. La segunda etapa ya es la etapa de la restauración en el convento. El convento nos ha llevado mayor tiempo porque era el que mayor deterioro presentaba en el tema de la cubierta. Por tanto, todos los 4 lados del convento, sur, norte, este, oeste, se ha destechado por completo. Se ha hecho un recálculo de todas las piezas de madera que componen a la estructura de la cubierta, y la madera antigua que ha podido ser aprovechada se ha podido aprovechar, y aquella que ya estaba muy deteriorada se ha tenido que sacar y reponer con una nueva, y se ha hecho la implementación de absolutamente toda la cubierta por la cantidad de deterioro que había. Se ha conservado la misma teja. Toda la cama de barro que existía dentro de la cubierta se ha vuelto a reconstituir, se ha vuelto a colocar en su lugar, evitando que sea el mismo espesor que antes para evitar el peso, el sobrepeso que tenía la cubierta. Entonces, esos han sido los trabajos. Y finalmente la tercera etapa, que ha salido como tercer proyecto de la embajada, ha sido la reconstitución de toda la fachada de la Baptista, que era la que estaba quedando pendiente, ¿no? Y se ha hecho la reconstitución de todo el revoque de la fachada de la Baptista,